¿Sabes qué es Scrum? Aquí te explico cómo. Scrum se basa en un Product Backlog priorizado donde el dueño es el Product Owner y además buscan cómo entregar el producto. Y esto es a través de un marco de trabajo con 19 procesos agrupados en 5 fases, donde cada fase tiene entradas, salidas y herramientas. Las entradas y salidas son mandatorias y algunas opcionales, dependiendo de cada fase. Todo depende de la organización, contexto, proyecto y en qué industria estás trabajando. Los procesos Scrum empiezan con la fase de inicialización, la fase de planeación y estimación, la fase de implementación, la fase de revisión y retrospectiva y la fase de liberación. La fase de inicialización. En esta fase empezamos con el número 1, crear la visión del proyecto. En esta etapa, los interesados del proyecto, los stakeholders, crean un documento que le llaman Project Business Case, donde ellos explican cuál es el caso de negocio y es revisado para definir la visión de este negocio. Aquí se identifica un Product Owner en esta etapa, en este punto, donde él es identificado y se contrata para que les ayude a generar la visión del negocio, lo que es el Project Vision Statement. En esta declaración de negocio, el Product Owner lo que hace es poner en blanco y negro los objetivos, el retorno de inversión y si vale realmente la pena poner en el mercado este producto y tiene una viabilidad y una justificación de negocio para que los stakeholders tengan realmente un retorno de inversión. Posteriormente, el Product Owner lo que hace es identificar un Scrum Master y si hay más involucrados que deben estar interesados en este Project Business Case. Lo que hace es obviamente contratar al Scrum Master para poder posteriormente entre él y el Scrum Master contratar al Scrum Team o el equipo Scrum. En esta etapa es donde sucede todo ese tipo de eventos. Posteriormente empiezan a desarrollar como equipo, el equipo Scrum, el Scrum Master y el Product Owner, todo el Product Backlog. Toman todo lo que es la declaración del proyecto o la visión de este como insumo para generar épicas en el Product Backlog y empiezan obviamente a refinarlo. Entonces generan ese User Group Meeting para definir los épicos dentro del Product Backlog y generan el grooming para crear, priorizar, refinar y estimar esos elementos épicos que empiezan a introducir dentro del Product Backlog y generan para cada historia de usuario que vayan generando o llegando hasta ese refinamiento desde un épico a una historia de usuario, obviamente los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación para llegar al status done o hecho de esa historia de usuario. Posteriormente van a tratar de definir el cálculo de la velocidad del equipo para tener una velocidad inicial. Hay técnicas para hacer esto. Cuando no tienes una historia de una velocidad de un ciclo anterior o de un sprint anterior. Posteriormente van a trabajar con el release planning. La velocidad es un insumo. El Product Backlog es un insumo para llegar al release planning y aquí es donde van a generar el plan de alto nivel para múltiples sprints o iteraciones. Entonces el Scrum Team revisa las historias de usuario y se define el Release Planning Schedule, que es la planeación de releases o planeación de iteraciones o liberaciones. Y esto obviamente quien realmente lo pone en blanco y negro, un Product Owner y que define la duración de los sprints. Con base a esto, pues obviamente el equipo Scrum revisa su capacidad y ve cuántos historias de usuario o puntos de historia de usuario puede introducir en cada uno de los sprints. Posteriormente llegamos a la etapa de planeación y estimación. Aquí creamos historias de usuario por el Product Owner y el equipo Scrum y se incluyen en el Product Backlog. Aprobamos, estimamos y comprometemos historias de usuario para el sprint. El Product Owner aprueba las historias de usuario para el sprint. El equipo Scrum y el Scrum Master aplican un grooming y además generan el compromiso de cuántas historias de usuario pueden introducir en el sprint. Y buscan entonces generar el objetivo del sprint para tener claro cuáles son las tareas que se necesitan para lograr ese objetivo. Se ejecuta el Task Planning Meeting para crear la lista de tareas derivadas de historias de usuario para el siguiente sprint, que vamos generando estas tareas y generamos lo que es el Sprint Backlog. Esas tareas deben de estar estimadas. Generalmente lo hacemos en la sesión de Poker Planning y esta se genera por el equipo para estimar cada tarea en puntos de historia de usuario, pero generalmente en tareas que queden en menos de un día. Ese es el objetivo. Y además generar una lista de esfuerzo estimado para cada tarea, que ese es el entregable, y además debe estar asociada esa tarea a un perfil. Todavía no tiene un nombre, pero sí un perfil para que nos quede claro qué perfil va asociado a esa tarea durante el sprint y además que esté priorizada. Creamos ese Sprint Backlog,
se genera el Sprint Planning Meeting para crear el Sprint Backlog que contiene las tareas a crear en el sprint. Posteriormente, en la etapa de implementación, lo que hacemos es crear los entregables. El equipo Scrum trabaja el Sprint Backlog List para crear los entregables y está aquí ciclando creando los entregables. El Scrum Board o el tablero de Scrum es usado para monitorear el trabajo y actividades ejecutadas y lo empieza a crear aquí el Scrum Master. También la gráfica de Scrum Burn Down Chart, que también la empieza a instalar el Scrum Master y genera la lista de bloqueos o el Impediment Log de impedimentos, con los cuales empieza a detectar todos los impedimentos que se van generando en la creación de los entregables por el equipo Scrum. Ejecuta la junta diaria de Stand-on Meeting o Daily Stand-on Meeting, donde el equipo obviamente se le pregunta qué hizo ayer, qué va a hacer hoy y qué tareas bloqueantes tiene para empezar a administrar esos impedimentos en el Blocking List o en el Impediment Log. Se ejecuta diaria, es de 15 minutos y se comparte progreso de impedimentos. Generalmente podemos hacer aquí un grooming cada semana del Product Backlog para estarlo constantemente actualizando, o inclusive del Sprint Backlog, que es un documento que sigue vivo a través del sprint y que se puede estar actualizando constantemente y que se puede estar priorizando. Se revisan cambios o nuevos elementos que se vayan detectando durante la iteración o el sprint. Posteriormente, aquí puede haber una junta de SOS si es necesario entre varias mesas ágiles donde se puede comunicar el equipo Scrum contra otro equipo Scrum para generar sesión de seguimientos. Posteriormente, al finalizar el sprint, volvemos a revisar el Product Backlog del Product Owner, que generalmente el Product Owner durante el sprint, él empieza a revisar su Product Backlog constantemente. Durante el grooming se lleva a cabo una junta para priorizar el backlog, que es el Prioritized Backlog Meeting o grooming, para revisar cambios de nuevos items o nuevos elementos. Los procesos Scrum, revisión y retrospectiva. En esta fase, lo que hacemos es convocar el Scrum of Scrum, donde los representantes asisten a la reunión SOS para revisar progreso, impedimentos y dependencias con otros equipos Scrum. Obviamente esto sucede también durante el sprint, pero también al finalizar el sprint para poder generar una retrospectiva. Y esto solo en proyectos grandes donde se requieren varios equipos Scrum. Se genera el sprint demo, que es donde se le muestra al Product Owner y algunos interesados en el proyecto o stakeholders en el Sprint Review Meeting el producto. No se va más allá de 2 horas, no se planea, no es una junta muy formal, simplemente se toma el producto construido y se muestra, asisten los stakeholders, los interesados, y el propósito es la aceptación y aprobación del Product Owner sobre los entregables creados en el sprint. Se genera una retrospectiva posteriormente saliendo de la junta de Sprint Review, donde revisamos qué nos funcionó, qué no nos funcionó, qué podemos introducir para funcionar mejor durante el sprint. El Scrum Master y el equipo Scrum se reúnen para revisar lecciones aprendidas y se aplican estas para futuros sprints. En la fase de liberación se entrega el producto o servicio. Se entregan los productos o servicios, se genera el Formal Working Deliverable Agreement, que es la carta de aceptación documentada de la completitud del sprint. Si ya terminamos todos los sprints o todo el Release Planning, generamos una retrospectiva del proyecto, donde revisamos qué nos funcionó, qué no nos funcionó y qué deberíamos ingresar o adoptar para funcionar más eficaz y más eficiente en los proyectos de Scrum. El stakeholder, el Product Owner, Scrum Master y el equipo Scrum generan estas lecciones aprendidas del proyecto y las incluyen en el documento que se llama Agreed Actionable Agreements para implementarlo en futuros proyectos. En el Scrum Framework tenemos los roles, que es Product Owner, Scrum Master, equipo Scrum, stakeholders o patrocinadores, el proceso, las juntas de Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Cancellation o cancelación del Sprint, Sprint Review, retrospectiva del Sprint, el grooming, artefactos, Product Backlog, Sprint Goal o la meta del Sprint, Sprint Backlog, el Blocking List o el Impediment Log, el incremento o el entregable, el tablero de Scrum y el Burn Down Chart. Entonces, como resumen, tenemos la visión del proyecto, donde se genera el caso de negocio, contratamos un Product Owner para que genere la visión del proyecto y luego que verifique la viabilidad y la justificación en el mercado, que contrate un Scrum Master para revisar más stakeholders y el equipo Scrum también se contrata para poder trabajar el Product Backlog, que tiene épicos y hay que refinarlo a través del grooming. Hacemos el cálculo de la velocidad, generamos el Release Planning, generamos el Sprint Planning con el equipo Scrum y ellos definen el objetivo junto con el Product Owner y además generan las tareas derivadas de las historias de usuario, las estiman, las priorizan, las asignan a un perfil, entran a la fase de implementación donde generan la ejecución del sprint para crear los entregables sobre estas tareas, generan el tablero de Scrum, la gráfica de Burn Down Chart,
el Daily Stand-Up Meeting, la sesión de SOS, el grooming nuevamente, y luego hacemos retrospectiva de la SOS, retrospectiva del sprint nuestro, del sprint review, mostramos el producto a nuestros stakeholders y product owner, entregamos el producto, hacemos sesión de retrospectiva, qué nos funcionó, qué no nos funcionó, qué hay que implementar para funcionar mejor, nos vamos a la etapa de release y entregamos todo el producto, si ya terminamos todos los sprints, para poder hacer retrospectiva del proyecto, qué no nos funcionó, qué hay que implementar para funcionar mejor en los siguientes proyectos. Si no hemos llegado a esto, entonces seguimos ciclando e iterando todo este flujo del marco de trabajo Scrum hasta que por fin podemos llegar al final de toda la iteración de los sprints. Esto es Scrum y lo viste aquí en Hands-on QA.